One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. ¿Piensas hacer una inversión inmobiliaria en México? ¿Conoces los riesgos legales inherentes a las operaciones con bienes raíces? Con el fenómeno del nearshoring se prevén inversiones importantes en el sector inmobiliario en México. En este episodio de Abordando Derecho, nuestro socio y conductor Alejandro García González conversa con Ángel Domínguez de Pedro, socio y líder del área de Real Estate en nuestra oficina de Ciudad de México, acerca de los regímenes legales que existen en nuestro país en materia de propiedad, así como el análisis o due diligence que debe realizarse previamente a la adquisición de un inmueble, a efecto de identificar y, en su caso, mitigar posibles riesgos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. A quienes nos han seguido en estos últimos episodios, pues saben que hemos estado abordando mucho el tema del nearshoring, el tema de la inversión extranjera que se está recibiendo actualmente en el país y que, por supuesto, lo deseable es que se vaya incrementando conforme pase el tiempo. Sin embargo, pues uno de los criterios fundamentales, como lo hemos discutido en otros de nuestros capítulos, para hacer una inversión, en este caso en México o en cualquier país extranjero, es el de los riesgos que hay en ese país. Los riesgos que pueden ser de diversa índole, y esto obviamente muy de la mano con el Estado de Derecho. Entonces, quien decide poner su dinero en otro país, pues se asegura antes de hacerlo de que el país tenga las condiciones necesarias para que su inversión esté protegida y para que haya la menor cantidad de riesgos asociados a esta inversión. De tal manera que nos pareció importante en el podcast abordar este tema, el tema justamente de los riesgos asociados a las inversiones inmobiliarias en México. Y bueno, pues tenemos invitadazo de lujo, uno de nuestros socios, él es Ángel Domínguez de Pedro. Ángel pues tiene más de 25 años en la firma, él liderea precisamente el área de Real Estate aquí en la oficina de la Ciudad de México. Ángel pues es experto en todo el tema inmobiliario, tiene muchos años dedicado a este tema, además pues es maestro catedrático en diversas universidades del país, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados. Le gusta mucho también escribir, por ahí seguramente ya se han topado ustedes con alguno de sus artículos. Entonces, bueno, pues sin mayor presentación, Ángel, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Oye, Ángel, y bueno, pues si quieres para entrar un poquito a este tema que sé que a ti te apasiona, y un poquito para beneficio de nuestra audiencia, ir un poquito, digamos, enfocando la plática. Vamos a empezar por algo muy básico. Platícanos en general qué es un título de propiedad y, digamos, por qué es relevante hacer el análisis del título de propiedad a la hora de adquirir o a la hora de estar buscando un inmueble. Con muchísimo gusto, Alex. Y efectivamente, apasionado de mi profesión y apasionado evidentemente de asesorar a nuestros clientes en estos temas. Yo creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? En realidad hay que empezar por la base y entender que es un título de propiedad. Yo creo que es fundamental para cualquiera de nuestros clientes y amigos en el caso en el que decidan hacer una inversión inmobiliaria en México, ¿no? Título de propiedad, de manera muy general, es básicamente el documento idóneo que debe tener cualquier persona para acreditar su derecho, en este caso de propiedad, respecto de una cosa. Vamos a hablar en este caso de bienes inmuebles, que es un poco lo que nos atañe. Entonces, básicamente eso sería un título de propiedad. Ahí tendríamos, yo creo que hacer dos distinciones, ¿no? El tema título realmente hace referencia a la forma en la que la persona
puede volverse propietario, y ahí pues evidentemente hay diversos títulos. Lo más habitual es encontrarse contratos y escrituras, ¿no? Pero puede haber lógicamente adjudicaciones en el caso de herederos, puede haber inmatriculaciones, ¿no? Entonces puede haber diversos tipos de títulos que en su momento se tienen que revisar y considerar atendiendo a las circunstancias muy particulares de la propiedad en específico y de la forma en la que se adquirió, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues el tema título de propiedad, pues que es la propiedad, es el derecho máximo al que alguien puede aspirar respecto de una cosa o un bien material, que en este caso puede ser un bien inmueble o un bien no inmueble. Vamos a concentrarnos en este caso en bienes inmuebles. Muy bien. Oye, Ángel, y bueno, pues muy de la mano con el título de propiedad, a la hora de que a ustedes dentro de la práctica pues les toca asesorar a los clientes que están en busca de un inmueble, pues creo que también es muy relevante tener en cuenta las diversas, vamos a llamarle, modalidades o regímenes de propiedad que existen en nuestro país. Por ahí, no sé si este dato haya cambiado, pero hace algunos años entiendo que todavía alrededor del 50% del territorio nacional estaba sujeto al régimen ejidal, por ejemplo. Entonces, platícanos un poquito de estos regímenes de propiedad que hay y por qué también es importante tomarlos en cuenta a la hora de hacer una inversión inmobiliaria. Con mucho gusto. Me gustaría antes hacer un alto en el camino y hacer una aclaración que creo que es realmente importante para cualquier persona. Digo, evidentemente los nacionales lo entendemos de una forma mucho más clara y contundente, pero para alguien que busca invertir en México, creo que es un tema importante. México tiene, tú lo sabes, 32 entidades federativas, considerando a nuestra capital, a la Ciudad de México, ¿no? Y tiene casi 2.500 municipios, incluyendo, pues evidentemente, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las 16 que tenemos. Entonces, es importantísimo tener en cuenta que la materia de propiedad está regulada en principio por el derecho civil. El derecho civil es una rama de regulación local, lo cual quiere decir que, pues lógicamente, cada entidad federativa puede regularlo a su manera. Eso quiere decir que estamos sujetos en muchísimos casos a reglas especiales que tenemos que tomar en cuenta. Y luego tenemos la complejidad mayor, que es casi 2.500 municipios en los cuales pues, el nivel de regulación es mucho mayor y el nivel de complejidad para acceder a esa regulación y para entender perfectamente cuáles pueden ser las condiciones específicas para una inversión inmobiliaria, pues te darás cuenta un poquito de la complejidad y del nivel de necesidad de estudio que puede llegar a un momento determinado a tener, ¿no? A partir de ahí, hablando de los regímenes de propiedad o de las modalidades o limitaciones a la propiedad, yo creo que tendríamos que irnos a lo básico, ¿no? Tú sabes el concepto del 27 constitucional, propiedad originaria, ¿no? Y pues esa propiedad originaria, la nación puede establecer a la propiedad privada modalidades. Eso es lo que de manera general dice nuestra Constitución. Quitando ese tema, las legislaciones civiles como regla general hablan de modalidades, ¿de acuerdo? Y limitaciones, es decir, añaden un concepto específico adicional al concepto constitucional. Ahí se discuten muchísimas cuestiones. Por ponerlo de una manera muy básica, desde mi perspectiva, las modalidades atienden a la cosa, ¿de acuerdo? Es decir, al interés que puede tener en un momento determinado el Estado en regular la cosa. Déjame ponerte, por ejemplo, qué tamaño debe de tener un polígono, ¿de acuerdo? Qué densidad puede tener, qué circunstancias, qué alturas. Esas son las regulaciones, las modalidades que entiendo que se mencionan a nivel constitucional. Y luego, las limitaciones o limitantes, desde mi punto de vista, a las que se refiere el derecho civil, hacen más referencia a lo que es el derecho del sujeto respecto de esa cosa y cómo lo va a poder ejercer, ¿no? Incluso, por ejemplo, requisitos legitimantes. Y aquí tenemos que entender tanto a la actividad que el sujeto pretende ejercer en un momento determinado sobre la cosa, como la naturaleza o a las condiciones muy particulares de ese sujeto, nacional, extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de allí, pues evidentemente hay distintos tipos de propiedad y hay muchas circunstancias que uno puede tomar en cuenta. Tienes en México, por ejemplo, una situación que es innovadora para lo que son los regímenes de derecho, te diría yo, continental como el nuestro, derecho civil romano, que como es la propiedad fiduciaria, ¿no? En la cual yo creo que México fue pionero, desmembrando y regulando el fideicomiso de una manera muy específica, muy diferenciada de lo que es el derecho anglosajón, fundamentalmente el derecho de los Estados Unidos de América. Y pues a partir de allí, pues evidentemente la copropiedad, los regímenes de propiedad en condominio, etcétera, etcétera, que son esas circunstancias particulares a las que las cosas pueden sujetarse, dependiendo de la forma que los particulares pretendan darle para adquirir
en atención a las circunstancias particulares de la cosa o a los intereses que pueden tener en un momento determinado. Sí, fíjate que me gustaría que más adelante abordáramos algunos casos específicos, algunos ejemplos, para que nuestra audiencia pueda visualizar la importancia de lo que mencionas en cuanto a, bueno, para empezar, soy una persona moral, soy una persona física. Por supuesto. Pretendo dedicar este inmueble a esta actividad, pretendo realizar un fraccionamiento, una subdivisión y todas estas limitaciones y modalidades a las que te referiste. Una también muy importante y relacionado con inversión extranjera es que, bueno, pues los extranjeros no pueden detentar la propiedad inmobiliaria en ciertas zonas del país, particularmente pues en las zonas costeras y fronterizas, etcétera, que es algo, desde luego, y que pues en buena medida se vino a resolver justamente a través de, por ejemplo, los fideicomisos a los que te referiste. Ahora, en México y yo creo que en general en todos los países, para darle seguridad jurídica a la propiedad inmobiliaria, se crearon registros públicos donde la gente puede acceder, y de ahí que sean públicos, a información sobre quién es propietario de determinado predio. Tienes también acceso a los antecedentes, es decir, no solamente quién es el propietario actual, sino en su momento quiénes han sido propietarios de determinado inmueble. Entonces, hay de la mano con el análisis propio del título de propiedad, también viene este análisis necesario del registro, ¿no? Y de todo lo que a ustedes como expertos les dice, todo lo que te cuenta esta historia registral. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Es una muy buena pregunta y daría para mucho, ¿no? Pero lo que te diría es que en principio, pues lógicamente al ser una materia local, tienes registros públicos en cada entidad y esos registros públicos, como regla general, siguen para su ubicación de acuerdo al criterio de cabecera municipal, ¿no? Entonces lo normal es que cada municipio pueda tener una sede o una oficina de registro público. Esto no necesariamente se cumple en todos los casos. Hay algunos municipios que concentran el registro de varios otros municipios, pero bueno, esto es todo un tema, ¿no? Porque el principio es que el registro es estatal, pero su delegación y en muchísimos casos el funcionamiento funciona a nivel municipal y pues esto pues ya te imaginarás lo que puede en un momento determinado significar a nivel de complejidad. Otro tema relevante aquí es la actualización de nuestros registros públicos, ¿no? Cuando yo empecé como pasante a trabajar, pues el registro en el mejor de los casos funcionaba en el sistema de libros, luego se hablaban de microfichas, ¿no? Que se iban haciendo, y hoy tenemos registros públicos que están más actualizados que otros, ya con folios electrónicos y con una serie de cuestiones, y unos que funcionan más que otros. Y estoy hablando particularmente en este caso, lógicamente, solo de lo que es el registro público de la propiedad, porque sabes que usualmente se suele decir registro público de la propiedad y de comercio, cuando en estricto sentido, pues hay una coincidencia en que a lo mejor están ubicados en el mismo sitio, pero son registros completamente diferentes y de ámbito completamente distinto. ¿Qué tema es relevante a la hora de registro? Pues fíjate, yo creo que uno de los temas muy importantes es el entender que el registro público se considera en muchísimas ocasiones como el elemento fundamental para dar certidumbre al tracto, y de hecho debería de ser el caso o debe de ser el caso. El problema es que se ha demostrado ya en varias ocasiones que el registro puede ser vulnerable y que hay una serie de situaciones en las cuales pues evidentemente solamente un buen análisis del tracto registral nos puede llevar a encontrar o identificar contingencias que pues es importante que los clientes puedan conocer y evaluar antes de decidir ir adelante con una inversión inmobiliaria en el país. Entonces, esto yo creo que es un tema sumamente relevante. ¿Qué cuestiones, digamos, así ya muy concretas, les muestra a ustedes durante el proceso, por ejemplo, de la auditoría de compra, ¿no? O lo que le llamamos el due diligence, cuando se pretende adquirir un inmueble? ¿Qué elementos son los que típicamente se abordan? Desde luego, bueno, pues que el inmueble aparezca inscrito a nombre de la persona física o moral que te está pretendiendo vender, pero ¿qué otras cosas ustedes ponen atención ahí del registro? Te diría que nosotros, y me precio decirlo, trabajamos diseñando trajes a la medida, déjame ponerlo de esa manera. Por supuesto que mi sugerencia siempre
es que el due diligence inmobiliario sea lo más profundo posible, porque la realidad de las cosas es que, claro, como nos dedicamos a esto, sabemos que hay cosas que parece que no están, pero que pueden estar y que pueden involucrar riesgos. Y ahorita vamos a regresar un poco también en el tema de los regímenes de propiedad, a pues, lo que es la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad social en México, ¿no? Pero entonces dejamos un minuto al lado ese tema. Y yo lo que te diría es que la recomendación siempre es hacer un análisis lo más extenso posible de la cadena de propiedad. Aquí tenemos que entender algo bien importante y evidentemente vaya por delante mi admiración y respeto al gremio notarial. Yo empecé a trabajar con el maestro de notarios de este país y la realidad de las cosas es que tengo muy buenos amigos en el gremio, pero tenemos que distinguir lo que es la función del notario, ¿de acuerdo? Que es evidentemente muy importante, y la función de un abogado privado como nosotros, que puede ser y actuar lógicamente como abogado de parte. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque pues lógicamente en principio el notario tiene un deber de imparcialidad, con lo cual pues tiene que actuar de una forma transparente e imparcial respecto a los involucrados en cualquier acto jurídico que pasan bajo su fe, y nosotros pues sí, lógicamente vamos perfectamente casados con cuáles son los intereses de nuestro cliente, con apuntar los riesgos, sean los que sean, y con que nuestro cliente fundamentalmente, yo me aprecio de ser una persona que jamás en una reunión o en una negociación ha dicho la palabra deal breaker, pero sí que mi cliente o nuestro cliente pueda tomar en cuenta evidentemente los riesgos que hay y tomar las decisiones comerciales que le resulten asumibles en atención a lo que le estamos diciendo. Pero no hay nada peor, claramente, que tomar una decisión sin conocer los riesgos, ¿no? Y solamente puedes llegar a eso a través de un diligence y de una investigación profunda. Hay clientes que asumen más riesgos, que son más echados para adelante en este sentido, y clientes conservadores. En un país como el nuestro, desde mi perspectiva, me parece que ser conservador es un acierto. Déjame hacer un apunte desde la óptica litigiosa, que es la que a mí me corresponde, y que tiene que ver con el registro público, que es la figura del tercero adquiriente de buena fe, ¿no? Y precisamente los diversos códigos civiles, incluyendo el federal, pues manejan esta protección para quien adquiere bajo la creencia de que el inmueble no tenía problemas, bajo la creencia de que quien se lo vendió efectivamente era el propietario, y una serie de circunstancias, ¿no? Entonces se crea una especie de escudo que desde luego no es infranqueable, o sea, se le pueden hacer boquetes a ese escudo, pero en principio, si yo acudí al registro público y de la información que yo obtuve del registro no advertí que hubiera alguna contingencia, si surgiese el día de mañana pues yo tendría en principio una protección jurídica, precisamente por lo que tú comentabas, ¿no? O sea, el registro nos otorga esta seguridad jurídica en el tracto. Y bueno, es lo que ustedes analizan justamente, desde luego incluyendo cuestiones que aparecen en el registro, como por ejemplo, si hay o no gravámenes, si hay o no limitaciones, y gravámenes pueden ser hipotecas, embargos, servidumbres, qué sé yo, una serie de circunstancias que, como bien dices tú, no por el hecho, por ejemplo, de que un inmueble tenga un gravamen, no se va a concretar la operación. Simplemente, bueno, pues habrá que atender eso, ¿no? O sea, si ya lo detectamos, pues a lo mejor eso influirá en el monto de la operación, a lo mejor se le pedirá a la parte vendedora que resuelva eso antes de cerrar la compra, etcétera, todo lo que ustedes normalmente hacen. Ahora, déjame, te hago un apunte. Por supuesto. Por supuesto que es relevante lo que comentas, y lógicamente los clientes a partir de allí, en operaciones más o menos sofisticadas de adquisiciones, ¿no? Porque la adquisición puede ser la adquisición directa del inmueble o la adquisición de una negociación mercantil que involucre inmuebles, y pues evidentemente estamos acostumbrados y participamos en todo este tipo de asuntos como el cliente lo requiera, ¿no? Pero ahí entra evidentemente la importancia de unas buenas declaraciones y garantías, reps and warranties, dicen los americanos, ¿no? Y en este caso me parece que es un tema fundamental. Ahora bien, una cuestión bien importante, la protección al tercero adquirente de buena fe que tú mencionaste. Es un principio básico y elemental de nuestro sistema registral. Nos estamos encontrando hoy con una serie de cuestiones que son relevantes en esa parte, y que llegan al absurdo de que ya se ha llegado a escribir, e incluso yo pues evidentemente he dado un par de pláticas donde ya se tiene en un momento determinado que considerar que títulos apócrifos, ¿de acuerdo? Se convierten al final en títulos legítimos, ¿de acuerdo?
cuando el tercero efectivamente es adquirente de buena fe. Y bueno, hay una serie de cuestiones, voy a hablar lógicamente de la normativa en principio de la Ciudad de México, ¿no? Los artículos 3009 a 3016 que son imprescindibles tomar en cuenta para este tipo de cuestiones, pero aquí el punto es realmente de quién puede ser la mala fe y cómo podrías acreditar en un momento la mala fe, pero en principio y pensando que un tercero es adquirente de buena fe, te diría yo, lo dramático del asunto es que en principio ese tercero adquirente puede verse beneficiado de una adquisición irregular, ilícita o apócrifa, déjame ponerlo así, en contraposición a un propietario que sin deberla ni tenerla, pues evidentemente se ve desposeído y privado de su derecho de propiedad respecto a la cosa, y en muchísimos de estos casos, ni siquiera puede optar, ¿de acuerdo? Porque hay mafias que ya operan de esta manera a todo lo largo del país, a una indemnización, ¿no? Entonces esto es un tema relevante que desde mi perspectiva meritaría el hacer una revisión muy importante para refrendar y aclarar perfectamente cómo debemos de probar la buena fe del tercero adquirente de buena fe, valga la redundancia, qué elementos tenemos que tomar en cuenta, si debiera haber excepciones específicamente reguladas en las cuales no se diera esa protección. Es un tema harto complejo, pero lo que tenemos que entender es que se están poniendo en juego dos derechos y uno se está viendo beneficiado frente a otro. Y simplemente por ponerlo muy, muy claro, tú imagínate que el día de mañana llegas a tu casa y resulta que ya no es tu casa, ¿no? Sí. No quiero hablar de una propiedad inmobiliaria gigantesca, no quiero hablar de terrenos, simplemente entenderlo desde el punto de vista de la casa habitación de cualquier particular. Entonces es un tema claramente que la autoridad tendría que estarle prestando una atención muy importante y todos evidentemente tendríamos que tener presente para, de manera yo te diría preventiva, estar revisando de manera habitual cómo está el registro, estar ejerciendo y haciendo ver que nuestro derecho de propiedad es evidente, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones para evitar este tipo de cuestiones. Y esto guarda una relación importantísima, por ejemplo, con el robo de identidad, en muchísimos casos. Entonces, el cuidado de los datos personales y todo este tipo de negocios fraudulentos, altamente sofisticados a los que estamos todos expuestos. Sí, a mí ya me ha tocado que en algunos registros públicos de la propiedad inclusive hay servicios de alertas donde tú te puedes inscribir. Por ejemplo, hay un servicio a favor de instituciones financieras que obviamente tienen una gran cantidad de hipotecas o gravámenes constituidos a su favor, y cada que hay una solicitud o un movimiento que se pretende hacer respecto a determinado inmueble, les avisa, ¿no? Inclusive digitalmente. Obviamente esto es en los registros un poquito ya más avanzados. Como esto hay una diferencia dentro de nuestras entidades federativas importantes. Ahora, pasemos a otros riesgos para un poquito con la idea de que nuestra audiencia tenga así como el catálogo más amplio y vean la importancia de hacer esta auditoría previa. Hablamos hace rato de estas limitaciones y creo que algo bien importante a tomar en cuenta es el tema también de la posesión, porque obviamente existe el título de propiedad, pero en ocasiones no necesariamente el titular o el dueño está en posesión material o física del inmueble, particularmente en inmuebles, digamos, no urbanos o inmuebles, por ejemplo, campestres, etcétera, donde también puede haber temas de medidas, colindancias que seguramente nos platicarás más adelante, pero en el tema específico de la posesión, ¿qué es con lo que ustedes se han topado? ¿Qué es lo que recomiendas hacer? Además de lo evidente que es, bueno, pues asegúrate que esté en posesión del inmueble, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer un poquito para prevenir una sorpresa en ese sentido? Es todo un tema, ¿no? Desde un punto de vista técnico, y me voy a hacer referencia a la regulación de la compraventa en la Ciudad de México, por ejemplo, tú sabes que hay 3 tipos de posesión, ¿no? O de formas en las que se genera la posesión real o material, ¿no? La posesión virtual y la posesión jurídica. Desde mi perspectiva, tanto la jurídica como la virtual siempre pueden involucrar un riesgo porque significa que no necesariamente estás en posesión material de la cosa, en este caso del inmueble, que en un momento determinado tú quieres proteger porque tienes un derecho de propiedad o porque tienes algún otro tipo de derecho real respecto de ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo lo que te diría es que
Es muy importante que cualquier poseedor, cualquiera que sea su título, haga todo lo necesario para hacer evidente su posesión y evidentemente para cuidarla. Hablando de un terreno, por ejemplo, si habláramos de un terreno privado, pero que pues está en medio de la nada, ¿no? Pues ¿qué tendrías que tener? Señalizaciones, tener a lo mejor un guardia, tener una reja, cuidar evidentemente tus límites, estar al tanto de que en este país pues las invasiones están a la orden del día. Entonces todo este tipo de circunstancias y de controles fácticos que en un momento puedes tener, nunca salen sobrando y son siempre buena inversión. Muy bien. Ahora, platícanos en el día a día, pues ustedes ven muchas operaciones inmobiliarias y seguramente se han topado inclusive con cuestiones así como hasta chuscas, sorprendentes de wow, o sea, hasta esto hay que tomar en cuenta. Algunas anécdotas que nos quieras platicar. Mira, temas relevantes, ¿no? Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes tan grandes que creo que algo que nos distingue o que distingue a nuestra práctica inmobiliaria en México es que podemos presumir de haber interactuado en, te diría yo, más de 1,500 municipios, cosa que se dice fácil, pero para despachos que están muy abocados al trabajo en Ciudad de México, área conurbada o trabajo sofisticado, déjame ponerlo de esa manera, pues a lo mejor no es lo habitual, ¿no? Otro tema que creo que nos distingue es que realmente somos un despacho de primera línea con una práctica inmobiliaria completa. ¿Qué quiere decir una práctica inmobiliaria completa? Pues lógicamente que atendemos cualquier circunstancia que tenga que ver con el derecho inmobiliario, incluyendo temas agrarios, comunales y pues todo lo que conlleva nuestro incipiente derecho urbanístico. Y digo incipiente porque pues desafortunadamente el derecho urbanístico en México hasta hace no mucho pues ha sido tierra de gestores. Yo no critico, hay gestores muy buenos, pero la realidad de las cosas es que la gestoría tiene sus asegúnes, ¿no? Afortunadamente, y es un tema para todos los clientes que tienen un nivel de sofisticación y de cumplimiento ético importante, esto ha cambiado y ha permeado a la necesidad de que abogados con nivel de sofisticación empiecen a atender este tipo de asuntos que tradicionalmente eran asuntos de manda al gestor y que tramite la licencia o que tramite este tipo de cuestiones, porque pues ahí es donde vienen realmente después muchas sorpresas, dado el altísimo nivel de corrupción que puede existir en muchos municipios. Hay municipios o entidades federativas. Hay lugares que funcionan mejor que otras o que otros, pero lo que es una realidad es que hay que tener cuidado en este tipo de cuestiones. Cuestiones que llamen la atención, que nos hemos encontrado, te diría muchísimas, desde que se nos presenten credenciales de lector falsificadas, gente que está muerta o donde familiares están obviando pues evidentemente derechos de gente que tiene a lo mejor alguna pretensión o derecho legítimo por herencia o por sucesión en transmisiones patrimoniales. Temas muy relevantes, por ejemplo, a nivel registral, es importante tomar en cuenta que en México el registro, en principio, es un registro declarativo, ¿no? Luego tendríamos ahí la interesante discusión de si un registro declarativo en materia de derechos reales es efectivamente declarativo o necesariamente es constitutivo, cuando lo que tú buscas, lógicamente, es ese efecto erga omnes o esa oponibilidad frente a terceros, que sin el registro, pues te vas a quedar con tu contrato muy, muy contento, pero si no tienes el registro, en un momento determinado, lo que va a pasar, pues es que frente al tercero de buena fe, pues no vas a tener nada. Y ese efecto fundamental del derecho real, pues es lo que tienes que tener en cuenta. Y en ese sentido, por ejemplo, te encuentras con estados de la República que tienen un nivel de sofisticación mayor. Por ejemplo, en Quintana Roo, el registro es específicamente constitutivo. Sí. Entonces, tú hasta que no obtienes el registro, pues básicamente no tienes en dueño, no te conviertes en dueño. Muy Ángel, quisiéramos ahora un poquito conocer más de tu persona. Ahorita seguiremos platicando sobre el tema de los riesgos en las inversiones inmobiliarias, pero bueno, sé que una de tus pasiones es la docencia, siempre has estado y te has mantenido activo en la academia, por ahí lo mencionábamos en tu semblanza cuando te presentamos. Platícanos, ¿qué es lo que te apasiona de dar clases, de estar en contacto con alumnos, y qué es lo que te ha mantenido? Porque la verdad es que es difícil mantenerse con ánimo después de muchos años, porque al final del día pues implica para ti en este caso tiempo que podías dedicar al trabajo, a tu familia, a cualquier otra de tus aficiones, pues dedicarlo a esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crees tú que te ha motivado y te ha mantenido? Pues fíjate que es un tema bien interesante. La realidad es que
el mundo académico y la docencia, como nuestro mundo en general, ha cambiado y evolucionado a marchas forzadas en muchísimas cosas. Por supuesto que es un tema la academia y yo te diría la posibilidad de escribir sobre temas específicos. Un sueño que yo he tenido toda mi vida es escribir un libro, ¿no? Desgraciadamente lo que falta en muchísimas ocasiones es tiempo, y creo que parte de eso es el hecho de cómo ha evolucionado nuestra profesión, ¿no? Como sabes, parte de nuestros fundadores fueron grandes doctrinarios y además gente que pues al día de hoy sus obras jurídicas pues se mantienen sumamente vigentes. El caso de José Luis Siqueiros y el caso de Jorge Barrera Graf. Pues evidentemente yo creo que a mí lo que me ha mantenido es primero la admiración a mis maestros. Yo siempre he sostenido que hay que tener gente a quien admirar y hay que ser agradecido. Entonces yo creo que cuando tú quieres emular o intentar parecerte a alguien, pues lo único que te queda es intentar actuar por asimilación y prepararte. La otra cuestión que te podría decir que es importante para mí es que siempre aprendes mucho de la gente joven. Eso incluso con todo lo que ha involucrado, pues evidentemente las distintas tipos de generaciones en las que podemos habernos visto involucrados cuando damos clase, siempre aprendes de la gente joven. Es un reto siempre mantenerte actualizado para intentar dar lo mejor de ti. Y un tema, te diría yo, de lo que me siento particularmente orgulloso es que cuando fui papá por primera vez, pues lógicamente al principio, cuando eran chiquitos mis hijos, pues pude mantener un poquito más mi vinculación, en este caso, por ejemplo, con la Universidad Panamericana en México, en Guadalajara, o con la Universidad Iberoamericana. Pero llegó un momento en que realmente, pues, entre el trabajo y la familia tuve que optar un poquito por hacer una pausa en esa parte. Creo que es algo que nos pasa un poco a todos, pero se nos brindó la oportunidad, es un tema del que me siento especialmente orgulloso, de generar una materia que impartimos varios de los socios y abogados del despacho en la Universidad Panamericana, que se llama Cátedra UP o Cátedra Universidad Panamericana Hogan Lovells, donde pues innovamos un poco en la introducción del método del caso a alumnos de licenciatura, y la verdad es que creo que ha sido un esfuerzo relevante como despacho, ¿no? Un esfuerzo muy relevante como por parte de la universidad, y te diría yo que un experimento bonito, porque los alumnos de licenciatura en México tradicionalmente no están expuestos a lo que es el método del caso, que es particularmente uno de los más exitosos para formar abogados ya en el siguiente nivel, ¿no? Correcto. Sí, fíjate que en otro de nuestros episodios donde tuvimos al doctor José Antonio Lozano, a quien tú conoces muy bien, y que por cierto aprovecho para agradecerte el que hayas logrado que nos acompañara aquí en el podcast, José Antonio, y justamente platicaba sobre el método del caso, ¿no? Y de cómo contribuye a la formación jurídica. Muy bien, pues regresamos ahora, Ángel, si te parece, al tema que estamos abordando el día de hoy, que es el de los riesgos legales. Nos platicabas pues casos muy específicos sobre falsedad en identificaciones, en temas, por ejemplo, sucesorios, donde no se corrieron los procesos que se deberían de seguir. Y bueno, pues me imagino que te debes de haber topado con muchos otros temas, pero quiero ahora que nos platiques un poquito también sobre el tema ambiental. Sabemos que dentro de toda auditoría de esta naturaleza, algo que se considera es el tema ambiental, particularmente cuando estamos hablando de inmuebles que han sido destinados a la industria, que pueden llegar a tener cierto impacto por actividades previas, y pues también considerando mucho lo que se vaya a desarrollar por parte del comprador, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene esta parte ambiental dentro de la estructura de la auditoría? Por supuesto. Creo que eso nos lleva a hacer a acotar un tema, ¿no? Que es cómo empiezas realmente una negociación en materia inmobiliaria para, déjame ponerlo así, una inversión inmobiliaria para desarrollar una industria o desarrollar un determinado tipo de negocio, y entender evidentemente qué hubo en el inmueble que vas a abordar, porque hay inmuebles que adquieres vírgenes sin absolutamente nada, y hay inmuebles que lógicamente pues, puedes tener que hacer demoliciones o pueden haber estado destinados a otros usos previamente, y pues lógicamente eso nos lleva a la necesidad de lo que tú preguntas. Pero ahí uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es todo lo que son los tratos y negociaciones previas, en lo cual pues, somos expertos y en lo cual trabajamos día a día, ¿no? Cartas de intención, memorandos de entendimiento y este tipo de cuestiones. Y a partir de allí uno de los elementos fundamentales es el tema ambiental.
sin pretender ni mucho menos ser un experto en materia ambiental. Para eso tenemos un equipo específico que lógicamente nos acompaña. Sí decir que la materia inmobiliaria está naturalmente, íntimamente relacionada con el tema ambiental y gracias a Dios cada vez más, ¿no? Porque me parece que es una preocupación genuina, legítima y a la que pues evidentemente cualquier ciudadano pues tendría que tender a entender y proteger, ¿no? ¿Qué nos encontramos y qué es lo que hacemos? Pues lógicamente revisar la situación, preguntar cuáles han sido los usos o las actividades que se han venido desarrollando en los inmuebles y en cualquier caso, independientemente de eso, siempre sugerir un estudio fase 1 para saber realmente si tenemos algo que preocuparnos o no y a partir de allí pues lógicamente dar cabida a los expertos que pueden tener nuestros clientes sobre la materia en concreto o recomendar evidentemente la incorporación de nuestro equipo ambiental para poder dar soluciones y establecer pues evidentemente mecanismos que nos permitan ir adelante con la operación si es que el inmueble, por ejemplo, arroja algún tipo de contaminación. Claro. Oye, y muy de la mano con el tema medioambiental, pues también en ocasiones a los inmuebles los atraviesan cauces o cuerpos de agua. ¿Cómo impacta esto a la tenencia de la tierra? O sea, ¿qué limitaciones derivan a partir de que a través del predio haya cuerpos de agua o cuestiones de este tipo? Son temas muy casuísticos. Evidentemente, pues el hecho de que te atraviese un cuerpo de agua, un río, un arroyo, que tengas en un momento determinado un pozo o una concesión, pero no solamente eso, ¿no? Es que el que estés cerca de una zona arqueológica, el hecho de que puedas tener algún tipo de restricción o limitante, todo eso solo se logra y solo se puede identificar con un estudio a detalle. Esa es la realidad. Nos ha pasado en ocasiones, lógicamente, que pues, no se revela completamente alguna circunstancia, alguna limitante, alguna contingencia específica, y ahí es donde está la importancia, evidentemente, de hablar de las declaraciones y garantías en un momento determinado en el proceso de adquisición y en el proceso de negociación, ¿no? Porque pues, evidentemente no lo puedes saber todo y sobre todo si no te lo revelan o no te dan información importante, pero también tiene mucho que ver con el know-how, ¿no? Y evidentemente con la experiencia, déjame ponerlo así, el colmillo, que los años y la posibilidad de interactuar en muchos sitios diferentes de la República te dan, ¿no? Sabes, por ejemplo, que si estás en Quintana Roo, por ejemplo, el tema del mangle puede ser una realidad que tienes que tomar en cuenta, ¿no? La selva, los cenotes, ¿no? O sea, hay cosas que son más evidentes que otras, pero incluso yo te diría que hablando, por ejemplo, me salgo un minuto del tema de los cauces de ríos y de las zonas arqueológicas, simplemente yéndonos a la idea de ejido o comunidad, pues evidentemente es todo un tema, ¿no? Y es un tema que tienes que tomar en cuenta y que siempre sugerir, porque la gente normalmente se va con la finta de decir, oye, tiene título civil, está inscrito, el notario ya lo revisó. Tengo que decir que igual, y hablo entonando en primera persona, que habemos abogados de unos tipos y de otros, no sé si me explico, yo siempre soy muy respetuoso de los colegas, pero pues lógicamente creo que la experiencia y la trayectoria habla por uno, ¿no? También hay colegas, notarios de muchos tipos, ¿no? Entonces, pues evidentemente te encuentras con que, no, es que el notario ya lo vio y me dijo que el registro del tracto viene así, y ahí te encuentras muchísimas sorpresas, y fundamentalmente en situaciones o en lugares donde se tiene que desarrollar algo nuevo, por ejemplo en las costas, ¿no? O en determinadas locaciones que por sus características puedes identificar que pueden existir ejidos o comunidades, pues ahí tienes que tener la sensibilidad de qué vas a recomendar para que el cliente al menos esté advertido de ese tipo de cuestiones. Y, por ejemplo, cuando hablábamos de temas de falsedad de documental, tanto en lo que es en el título como en lo que es en las identificaciones, ¿no? Porque donde el título, por increíble que parezca, el título puede ser bueno, lo que está viciado es el acto jurídico en sí, y esa discusión tremenda de tener que decir, oye, es que el título es válido, pero el acto jurídico es nulo o inexistente, y entonces todo este tipo de discusiones que en la doctrina son divinas, pero no le deseas a tu cliente que pase por esa aventura, ¿no? Son las que creo que tenemos que tomar en cuenta. Y ahí te podría decir que incluso nos hemos encontrado con esquemas realmente sofisticados que se basan a lo mejor en lagunas legales para generar apariencia de suelo civil en suelo comunal o en suelo ejidal. Y eso hay que tenerle muchísimo cuidado, porque pues lógicamente ahí sí las inscripciones pues en un momento determinado existen, ¿de acuerdo? Podrías intentar hablar de lo que es la adquisición de buena fe que brinda el registro público, pero ¿qué pasa cuando esa buena fe está en contraposición con un derecho social como es el derecho ejidal o agrario, no sé si me explico, y el ejido y la comunidad? Entonces, es todo un tema
y pues hay que tenerle respeto, cuidado y sobre todo saber advertirle al cliente que estas cosas en México pasan. No sé si al principio mencionaste, el 50% del suelo disponible en México es agrario. Hay quien dice que hasta el 70% del suelo disponible, me refiero al suelo por desarrollarse en México, es agrario o comunal, ¿no? Entonces, pues hay que tenerle mucho cuidado a ese tema, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca nos hemos encontrado con cosas tremendas donde te encuentras con argumentos como es el uso o la costumbre, ¿no? Claro. Y pues este tipo de cuestiones son relevantes, son importantes para que los clientes tomen las mejores decisiones, porque nuestro país es tan maravilloso que la gente llega y se enamora del lugar, le venden barato, pero no saben ni lo que compran, ni siquiera si lo que compran lo pueden comprar, y luego vienen los problemas. Sí, desde luego. Oye, Ángel, pues nos estamos quedando un poquito sin tiempo y hay un par de temas que no me gustaría dejar sin abordar. Y uno de ellos, tú hacías referencia al principio de nuestra plática sobre la complejidad que deriva de que todas estas modalidades, vamos a llamarle de desarrollo urbano, en cuanto a coeficientes, en cuanto a densidades, alturas, pues normalmente están reguladas a nivel municipal por reglamentos municipales de la mano con leyes estatales. Y bueno, ya en la práctica, pues esto es bien importante, ¿no? Inclusive puede haber inmuebles que estén en dos municipios distintos por su extensión. O en tres. O en tres, y cada una de esas partes tener una regulación distinta, ¿no? Entonces, sobre todo para el que está pretendiendo hacer una inversión inmobiliaria de negocios para establecer una planta o para establecer cualquier otra industria, es importante siempre tener en cuenta el uso que se le puede dar, si hay posibilidad de cambiar ese uso. Y también lo que a mí me ha tocado ver en ocasiones es, por ejemplo, que si ya hay una subdivisión previa, ya no se pueden hacer luego posteriores subdivisiones, no tanto por los lotes resultantes, sino por un candado que deriva de esta modalidad o de esta urbanización o acción de urbanización previa. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte compleja o muy compleja sobre cómo interactúan estas distintas regulaciones en los tres órdenes de gobierno? Es todo un tema, y yo lo que te diría es que gracias a Dios es el pan nuestro de cada día, y pues por eso todos los días aprendemos algo nuevo. A mí me encanta hablar de la curva de aprendizaje y presumir que tenemos poca curva de aprendizaje, pero en este tipo de situaciones hay que reconocer siempre que va a haber una curva de aprendizaje y que el cliente que quiere invertir con seguridad tiene que pagar por ella. No, o sea, te digo que tenemos una experiencia muy relevante, ¿no? en distintos estados de la República y en más de 1,500 municipios, que insisto, yo creo que se dice pronto, ¿no? Pero pues te quedan otros 1,000 municipios sobre los cuales pues lógicamente no tienes un conocimiento o una experiencia previa, y luego también hay que entender que la normativa no es estática, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son realmente un reto. Desde el encontrar bandos municipales y normativa municipal, ¿de acuerdo? A nivel electrónico, a nivel internet, hasta encontrarla en muchas ocasiones de manera física. Te diría de cosas tan tremendas como que pues, te encuentras bandos municipales mal transcritos o normativa en internet que cuando te das cuenta pues tiene una I en lugar de una O, y cuando la cotejas contra lo que tienes publicado pues te cambia completamente el sentido de una opinión. Entonces yo creo que el deber de cuidado y el entender que esta modernización es muy buena, pero pues que tenemos que irnos siempre a las bases, es un tema relevante. Aquí yo te diría que es muy difícil esta interacción. El nivel municipal hay que cuidarlo muchísimo, y lógicamente pues entender que esto nos lleva a distintas situaciones, ¿no? Porque tienes en materia inmobiliaria desde aspectos de protección civil, aspectos operativos o de funcionamiento, ¿no? Hasta aspectos de construcciones, ¿no? Entonces, la gente como regla general, como que se centra mucho los clientes en el tema de propiedad específico, ¿no? Se centran mucho en el tema de funcionamiento, de uso de suelo, pero luego muchas veces no se centran tanto en la parte de construcciones, y pues a nivel regulatorio y a nivel recaudatorio, para las
entidades estatales y municipales este tipo de revisiones y de auditorías que se pueden hacer a las empresas, pues tienen un interés específico porque pues, generan recaudación y evidentemente porque también se da o se pretende dar cumplimiento en el mejor de los casos a la normativa vigente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hacer una auditoría lo más amplia posible siempre es conveniente. A nivel de construcciones es relevante. Ya nos hemos topado, que es algo, te diría yo, que desde mi perspectiva excede las facultades de calificación que tienen los registradores, pero tan pronto como este año en enero nos hemos encontrado con un criterio del IFREM, que es el Instituto de la Función Registral del Estado de México, el Registro Público de la Propiedad del Estado de México, donde pues lógicamente te dicen que si adquiriste terreno y vendes terreno con construcciones, sin una licencia de construcción el registro no te inscribe, lo cual pues técnicamente hablando es algo que es inaudito, pero pues métete entonces después a la discusión de si me tengo que ir a un mecanismo de defensa cuando me niegan el registro, tipo de cuestiones. Entonces cada vez más cobra esa relevancia. Y pues el entender, hago también un paréntesis, nadie, y me precio siempre ser un jugador de equipo, ¿no? Cuando preguntabas sobre mis aficiones y mis pasiones, el fútbol es una de ellas y pues el que entiende el fútbol como un juego de equipo y el que entiende la profesión como un juego de equipo, pues entiende la ventaja de tener conocidos y amigos hasta en el infierno, ¿no? Claro. Entonces, pues lógicamente tener una buena red de colaboradores a nivel estatal siempre te permite estar informado y siempre tomar buenas decisiones y evidentemente emitir el mejor consejo a tu cliente. Muchas gracias, Ángel. Oye, pues sin duda muy interesante todo lo que nos has compartido y muchas gracias por el nivel técnico y de detalle. Creo que la reflexión que me queda y que quiero compartir con la audiencia es que, como empezamos el episodio de hoy, estamos ante oportunidades, estamos ante una situación donde México puede cobrar un impulso inusitado y que a lo mejor no se tenía tan previsto, pero al mismo tiempo pues es importante que se palomee en el país, pues no solamente el que haya este Estado de Derecho al que nos hemos referido, sino que existan en general las condiciones para recibir esta inversión extranjera, ¿no? Porque pues no solamente es la planta, luego hay empresas que van a ser proveedoras de esa planta asociadas que también van a requerir de propiedad inmobiliaria y luego va a haber que generar vivienda para las personas que van a trabajar ahí y luego se viene una serie de circunstancias y una explotación demográfica que genera una necesidad inmobiliaria. Entonces, creo que no es importante solo el que exista esta certeza jurídica, sino las condiciones. Entonces, ahorita que está en boga el tema del nearshoring y toda esta inversión que se espera en el país, ¿qué nos podrías compartir tú como última reflexión acerca de este tema? Fíjate que es un tema relevante. Yo creo que desgraciadamente en nuestro país hemos caído en una sobreregulación, ¿de acuerdo? Creo que es importante tomar en cuenta que tanto notarios como asesores, en este caso legales como nosotros, nos vemos cada vez más abocados a hacer una labor de policía que técnicamente hablando no nos corresponde, ¿no? Y que incluso pueden ser cuestionables desde el punto de vista de lo que es el secreto profesional por temas tan variados como actividades vulnerables en materia antilavado y este tipo de circunstancias. Pero estamos llegando a una sobreregulación que creo que dificultan claramente la inversión en México. En el caso muy concreto, saliéndome un segundo del tema inmobiliario, pues hoy constituir una sociedad en México con la regulación en materia de beneficiario controlador, pues lógicamente es verdaderamente una pesadilla. Y creo que no son buenas noticias. Creo que, sin entrar a la crítica política, porque creo que no es el foro, la realidad de las cosas es que nos hemos visto favorecidos por una serie de circunstancias que no necesariamente hemos generado como país y me pongo en primera persona, pero que nos están teniendo en el ojo del huracán y que son sin duda positivas, porque si algo es atractivo para cualquier país y para el nuestro no es la excepción, es recibir inversión extranjera, generar puestos de trabajo y pues evidentemente aportar valor. Hoy México está, afortunadamente yo creo que en el ojo del huracán en ese sentido. Uno de los problemas graves, insisto, es que tenemos una sobreregulación en una serie de circunstancias donde desgraciadamente el sujeto sobreregulado siempre es el inversor
casi siempre institucional. Quizás te podría decir yo que de alguna manera se paga o pagan justos por pecadores, ¿no? Pero hace difícil la inversión institucional. Y luego otro de los temas relevantes es que sin duda existe un apetito por México, ¿no? Y ese apetito tendría que fomentar una competencia importante entre los distintos estados de la República para generar incentivos y para permitir que la inversión llegue. El problema que tenemos y con el que nos estamos encontrando es que a lo mejor al extranjero, al inversor le interesa llegar, y con lo que nos encontramos es que en el mediano, corto plazo su inversión no puede desarrollarse como él quiere porque pues, simple y sencillamente no hay suficiencia de servicios, en este caso pues evidentemente de energía eléctrica, de agua, y ya no quiero entrar evidentemente a las discusiones de replanteamientos de proyectos donde un inversor decide ir a algún lugar y de repente le dicen que se tiene que ir a otro, que tiene que considerar otros, ¿no? El gran problema es que cuando en el caso de Nuevo León, por ejemplo, se hablaba del tema del agua, el tema del agua es un tema que existe en todo México. El tema de la energía eléctrica y de las capacidades eléctricas para las industrias que se requieren, pues evidentemente es otro tema. Entonces, si tú tienes la intención de poner una planta que va a generar otros muchísimos negocios que pueden a lo mejor ser inversiones menores al lado de la inversión fundamental, pero pues las cadenas de suministro que se pueden generar, pues lógicamente no tienen la capacidad, y ese yo creo que es el gran reto que tiene nuestro gobierno evidentemente federal y nuestros gobiernos estatales, porque pues no nos podemos dormir en que simplemente somos atractivos, ¿no? Claro, y no podemos dejar ir la oportunidad. Ángel, pues nos encantó tenerte el día de hoy, y bueno, pues esperamos que también a nuestra audiencia le haya gustado el episodio. Les recordamos seguirnos para efectos de audio. Estamos en Spotify, en Apple Music y en todas las plataformas que usualmente se utilizan para escuchar podcasts. Y también los invitamos a vernos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Hogan Lovells México. Muchas gracias y nos vemos pronto con un nuevo episodio. Muchas gracias, Alex. Gracias a nuestra audiencia. Y pues ojalá y hayamos logrado aportarle valor a nuestros amigos y clientes, y espero poderte ver pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Ángel. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web, hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Mex y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.